Existe una razón por la que sigues entregando tu amor a quien no tiene nada para ofrecerte y no está relacionada con esa persona. Tiene que ver contigo, con algo más profundo que no se nota a simple vista. Una herida que aún no has querido observar de frente, porque cuando el afecto se vuelve una competencia por ser seleccionada, cuando te agotas intentando que alguien te dé su reconocimiento, cuando excusas cada indiferencia con la ilusión de que algún día cambiará, lo que está hablando no es tu alma, es tu herida. Y esa herida tiene nombre, la herida de no sentirte suficiente. Esta es una de las cicatrices emocionales más invisibles y al mismo tiempo más destructivas. No se grita, no se nota fácilmente, pero condiciona cada decisión, cada vínculo, cada forma en la que entregas y recibes afecto. La mayoría de las mujeres que aman desde ese lugar no lo hacen por falta de inteligencia emocional, lo hacen porque, en lo más profundo, todavía intentan demostrar que merecen amor. Y ahí está el conflicto. Porque si sientes que debes ganarte el amor, ya estás partiendo desde la escasez. Jordan Peterson señalaba que lo que no haces consciente se repite como si fuera tu destino. Y eso es exactamente lo que sucede cuando tu herida decide por ti. Tu herida elige un patrón, una y otra vez. Alguien emocionalmente inaccesible, alguien dañado, alguien que no puede ofrecerte nada auténtico, pero que activa en ti la ilusión de que si logras que te ame, entonces habrás probado que sí tienes valor. Pero eso es una trampa, porque estás intentando reconstruir tu autoestima a través de otra persona. Y esa persona, por definición, no está presente emocionalmente para amarte. Y eso no es un accidente. Es un reflejo exacto de lo que tú aún no te ofreces a ti misma. Esta dinámica no comienza con esa pareja, comienza con tu historia, con ese periodo de tu vida en el que sentiste que tu valía dependía de cuánto te esforzabas, donde te enseñaron que debías ser más sumisa, más perfecta, más callada, más complaciente para merecer cariño. Y esa enseñanza se almacenó en tu inconsciente. Por eso, sin notarlo, buscas repetir la historia, esperando que esta vez el desenlace sea diferente, que esta vez te elijan, que esta vez el amor cure lo que dolió, pero no funciona así. Porque mientras tu herida maneje tus relaciones, lo único que vas a seguir sintiendo es frustración, vacío y una sensación constante de no ser suficiente. Te esfuerzas, lo das todo, esperas, y cuando no recibes lo mismo, te culpas. Tal vez fui demasiado, tal vez no debí decir lo que sentía, y sin darte cuenta, te conviertes en tu propia enemiga. Lo que no estás viendo es que esa dinámica no es amor, es un mecanismo de protección. Es la forma en que tu mente intenta resolver algo que quedó inconcluso hace años. Pero nadie va a venir a ofrecerte el amor que tú misma te estás negando. Nadie va a ocupar el lugar en el que tú te dejaste sola. Y eso duele, pero también te libera, porque el día que lo comprendes, dejas de rogar amor, dejas de justificar ausencias, dejas de correr detrás de quien no te ve. Empiezas a darte cuenta de que no tienes que convencer a nadie de que vales la pena. Y si alguien no lo ve, ese no es tu sitio. Jordan Peterson hablaba de la individuación como un proceso de integración personal. Y eso comienza cuando te animas a ver tu herida sin disfraz, cuando descubres que esa urgencia por ser amada proviene de una parte tuya que fue ignorada mucho antes de esa relación. Y esa parte ahora te necesita tu compañía, tu cuidado, tu reconocimiento. Porque nadie va a rescatar a esa niña interior, nadie va a amarla por ti. Esa tarea te corresponde a ti. Si no lo haces, seguirás eligiendo el mismo tipo de vínculo una y otra vez. Distintos nombres, distintas caras, pero el mismo guión: amar a quien no puede darte nada.
Así que antes de culpar al otro, hazte esta pregunta: ¿desde qué lugar estoy entregando mi amor? Si estás amando desde el miedo, desde el abandono, desde el vacío, entonces es momento de hacer una pausa, de mirarte, de oírte, de curarte, porque no puedes seguir entregándote por completo a alguien que ni siquiera sabe cómo recibirte. Eso no es nobleza, eso es desgaste emocional. Y el sacrificio no crea amor, solo consume tu energía. Este es el punto de partida, la base, el epicentro de por qué te sientes atraída por quien no puede darte nada. Pero hay algo más que debes comprender. ¿Por qué esa ausencia emocional te seduce? ¿Por qué esa frialdad te captura? ¿Por qué, aunque sabes que no te hace bien, no puedes dejarlo? Tus relaciones se convierten en espejos, no de lo que quieres, sino de lo que te falta por sanar. Jordan Peterson plantea que el individuo necesita enfrentarse a su sombra para lograr un proceso de transformación auténtico. Esa sombra, muchas veces, es la herida que arrastras desde hace años sin ser vista ni escuchada. Y cuando no lo haces, ella encuentra la forma de manifestarse. No en teorías, sino en tu día a día, en el amor que eliges, en lo que toleras, en lo que justificas. Cada vez que amas desde la escasez, lo haces desde ese punto ciego. Y tu sistema emocional, que aprendió que el cariño se gana, que debes ser más para ser querida, activa ese guión de nuevo, esperando que esta vez el final cambie. Pero el desenlace no cambia hasta que tú cambias. La repetición es el lenguaje del inconsciente, y mientras no tomes las riendas de esa historia interna, seguirás cayendo en el mismo tipo de vínculo, con diferente nombre y rostro, pero con la misma esencia: ausencia, indiferencia, ambivalencia. El amor no debe sentirse como una prueba constante. Si siempre estás luchando por ser vista, no estás siendo amada, estás siendo evaluada. Y eso cansa, desgasta, fragmenta. Cuando te acostumbras al afecto intermitente, a los vínculos que te generan ansiedad, a las migajas disfrazadas de atención, tu sistema nervioso se programa para sobrevivir, no para disfrutar. Y ahí, el amor deja de ser nutrición emocional y se convierte en campo de batalla. Jordan Peterson habla sobre el enfrentamiento entre el yo real y el yo herido. Para él, solo integrando las partes olvidadas de ti puedes dejar de actuar desde la necesidad. Y eso requiere coraje. Mirar tu herida sin máscaras, dejar de romantizar relaciones que solo activan tus carencias, dejar de responsabilizar al otro por el dolor que tú no has querido atender. Y no se trata de culparte, se trata de reconocerte, de aceptar que hay una versión tuya que aprendió a mendigar lo que debería haber sido incondicional, que creyó que tenía que ganarse cada gramo de afecto, que desarrolló una sensibilidad extrema al rechazo porque creció rodeada de él. Esa versión no necesita más castigo, necesita tu abrazo. Porque mientras sigas buscando en el otro la validación que tú no te das, seguirás quedándote donde no hay amor. Solo una ilusión de que quizás algún día lo habrá. Y ese quizás es una trampa emocional. La libertad comienza cuando dejas de correr detrás de lo que te rechaza, cuando dejas de ver el desamor como un reto personal. Cuando eliges parar, observar y hacerte cargo de esa parte tuya que grita por amor, pero no el amor del otro, sino el tuyo. Porque lo más revolucionario que puedes hacer no es sanar para que alguien te elija, es sanar para dejar de elegir desde la herida. Y cuando haces eso, algo cambia. Dejas de conformarte con el casi, dejas de buscar pruebas en miradas confusas, dejas de mendigar explicaciones y comienzas a construir un nuevo relato, uno donde tú eres el centro, no la periferia, donde dejas de suplicar y empiezas a seleccionar,
donde el afecto no se mide por cuánto duele, sino por cuánto suma. Jordan Peterson insiste en que no puedes cambiar lo que no comprendes. Por eso, observarte con honestidad es el primer paso hacia cualquier transformación profunda. No puedes seguir escapando de esa niña interna que fue ignorada. No puedes seguir buscándote en relaciones que solo te pierden más. El patrón no se rompe porque alguien cambie. Se rompe cuando tú decides no seguir justificando lo injustificable. Cuando pones límites, aunque tiemble todo. Cuando eliges tu paz, aunque el corazón aún insista. Cuando le dices a tu herida, ya no necesitas mendigar, ya estoy aquí. Y entonces, cuando te eliges, el mundo empieza a reflejar eso. No de forma mágica, sino coherente. Porque cuando dejas de negociar tu valor, atraes vínculos que no necesitan que te sacrifiques para permanecer. Personas que no se alimentan de tu inseguridad, sino que te respetan en tu integridad. Ese es el verdadero cambio. Dejar de amar desde la herida para empezar a amar desde la conciencia. No es que dejes de sentir miedo. El miedo seguirá ahí, susurrando dudas, activando viejas historias. Pero ahora sabrás que no tienes que obedecerle, porque ya no te guía el vacío, sino tu voz interna. Jordan Peterson habla sobre el valor de confrontar tu caos interior como única vía hacia la fortaleza real. Porque el orden que viene de evitar el conflicto es frágil, ilusorio, pero el orden que surge luego de atravesar el dolor y comprenderlo, ese es auténtico, firme, ese te sostiene. Entonces, cuando una relación te duele más de lo que te construye, no es amor, es repetición. Y a veces repetir duele más que soltar. Porque soltar al otro muchas veces significa encontrarte por primera vez con tu propio abandono. Y ahí, justo ahí, es donde empieza la verdadera sanación, cuando eliges no traicionarte más por encajar en lo que no encaja contigo. Sí, cuesta. No romantices el proceso, no será fácil. Habrá recaídas, nostalgia, dudas, momentos en que querrás volver a lo conocido solo porque te resulta familiar. Pero eso también es parte del camino. No estás retrocediendo, estás aprendiendo. Lo importante no es no tropezar, sino no seguir justificando el lugar donde te caes. Hay vínculos que te rompen, pero también están los que te revelan. Personas que no llegan para quedarse, sino para mostrarte qué parte de ti necesita ser vista. Y no por ellos, sino por ti. No todo el mundo merece acceso a tu herida. No todas las manos son aptas para sostener tus partes rotas. A veces el verdadero acto de amor propio es cerrar la puerta, aunque el corazón siga abierto, porque hay amores que son espejismos, parecen intensos, pero están vacíos. Te confunden, no porque sean profundos, sino porque activan tu necesidad más antigua. Y ahí es donde puedes confundirte entre lo que anhelas y lo que necesitas de verdad. Jordan Peterson explica que el alma humana no busca placer inmediato, sino sentido. Y el sentido muchas veces no está en lo que te gusta, sino en lo que te confronta. Porque solo cuando te miras sin filtros podés empezar a actuar con libertad. Dejar de elegir desde la herida no es dejar de amar. Es empezar a hacerlo de una forma más íntegra. Desde un lugar donde no tienes que encogerte para caber, donde no necesitas rogar para quedarte, donde no mendigas migajas disfrazadas de gestos románticos. Ahí, en ese espacio donde te priorizas sin dejar de ser empática, donde entiendes que tu ternura no debe volverse debilidad, es donde nace un nuevo paradigma de amor. Uno en el que la reciprocidad no es una excepción, sino una base, porque amar no debería doler tanto.
no debería dejarte agotada, no debería hacerte dudar de tu intuición, y si lo hace, quizás no estás en una relación, sino en un campo emocional que reproduce lo que viviste cuando eras pequeña. Invisibilización, esfuerzo excesivo, confusión afectiva. Por eso es tan importante pausar, observar, revisar. Jordan Peterson enseña que el camino hacia una vida con sentido comienza cuando dejas de mentirte. Y muchas veces nos mentimos diciendo estoy bien, esto es amor, solo necesito tener paciencia, cuando en realidad lo que necesitamos es valentía para asumir que eso que nos decimos es una excusa para no enfrentar el vacío. Está bien tener miedo. Lo que no está bien es quedarte a vivir en un lugar que te apaga por miedo a estar sola. Porque sola no estás. Estás contigo. Y contigo es el único lugar desde donde se puede construir algo real. Cuando cambias tu diálogo interno, cambias tu realidad externa. Cuando dejas de decirte, esto es lo mejor que puedo conseguir, y empezás a preguntarte, ¿qué es lo que realmente merezco? Empiezas a mirar con otros ojos. Y esos ojos ya no se ciegan por el deseo de ser elegida, sino que aprenden a elegir. Ese cambio es poderoso, porque te devuelve tu poder personal. Y cuando eso pasa, ya no necesitas que el otro te elija para sentirte valiosa. No necesitas que te devuelvan mensajes para sentirte digna. No necesitas forzar conversaciones para sentirte importante. Tu valor deja de depender de cómo te tratan y empieza a surgir de cómo te tratas tú. Eso es amor propio real. No el que se grita en redes, sino el que se practica en silencio cuando decides no responder ese mensaje que sabes que solo traerá más confusión. El que se manifiesta cuando dejas de idealizar a quien te ignora y comienzas a poner tu energía en quien sí te ve. El que se fortalece cuando dejas de rogar respuestas y te das el cierre tú misma, porque sí, duele, pero también libera. Y cuando duele y libera al mismo tiempo, ahí sabes que estás sanando. Jordan Peterson insiste en que solo quien se enfrenta a su oscuridad puede convertirse en luz para sí mismo. Y tú has pasado demasiado tiempo esperando que alguien más te salve, pero la única que puede tomar esa mano herida y levantarla eres tú. No es egoísmo, es responsabilidad afectiva. Es dejar de cargar con la tarea de cambiar a quien no quiere. Cambiar es soltar el rol de salvadora que aprendiste cuando nadie te cuidó. Es entender que el amor que duele todo el tiempo no es amor, es apego ansioso. Y cuando lo ves claro, ya no puedes seguir actuando igual. Te dolerá ver cuánto tiempo invertiste en lo equivocado, pero también sentirás orgullo por cada paso que des hacia lo correcto. Y lo correcto, esta vez, eres tú. Cuando realmente entiendes que lo que llamas amor no puede ser el sacrificio constante de tu bienestar, comienzas a liberar un espacio interno que te permite sentirte más en paz contigo misma. El amor propio no es un estado estático, no es algo que puedas simplemente afirmar como yo ya me amo. Es un proceso continuo de reconocimiento, aceptación y acción. Es la capacidad de ser honesta contigo, incluso cuando la verdad te incomoda, de no seguir queriendo encajar en lugares donde ya no tienes cabida y de pronto, lo que antes parecía doloroso y aislante comienza a ser liberador. Porque al soltar lo que te duele, abres la posibilidad de recibir lo que realmente te pertenece. Este proceso no se da de la noche a la mañana. Jordan Peterson nos recuerda que la mayoría de las personas no están dispuestas a pasar por el sufrimiento necesario para transformarse. El sufrimiento no es opcional. Lo que sí puedes elegir es si te quedas en él de manera pasiva o si lo usas como el catalizador para crecer. La transformación, aunque dolorosa,
tiene la capacidad de revelar lo mejor de ti. Y tú eres capaz de ser la mejor versión de ti misma. No en una fantasía idealizada, sino en la versión que emerge cuando eres honesta, íntegra y profundamente consciente de tus propios límites y capacidades. El sufrimiento no es solo una consecuencia de una relación que no te aporta, es también el resultado de años de no haberte puesto en primer lugar, de haberte sacrificado para ser vista, amada, aceptada. Pero cuando aprendes a salir de esa dinámica, el dolor ya no tiene el mismo poder sobre ti. Dejas de ser una víctima y te conviertes en la protagonista de tu propia vida. Uno de los mayores mitos sobre el amor es que necesitas ser todo o nada, que es todo sacrificio o todo egoísmo. Pero la verdad es que el verdadero amor tiene que ver con la capacidad de ser libre dentro de una relación, de no perder tu esencia en el otro. El amor que más sana es aquel que no te obliga a renunciar a ti misma, sino que te anima a crecer junto al otro, sin perder tu autonomía. Al entender esto, las relaciones que antes te consumían comienzan a perder fuerza. Ya no necesitas demostrar a que eres suficiente. Ya no necesitas ganarte el amor de nadie. El amor, como todo lo que es genuino, llega cuando te dejas ser tú misma sin miedo a la vulnerabilidad. Este tipo de amor no depende de que otra persona lo valide. Y es allí donde muchos se sienten perdidos, porque han basado su autoestima en cómo los otros los ven, en cuán necesitados se sienten de afecto y validación externa. La realidad, sin embargo, es que la validación que más importa es la que proviene de tu propio reconocimiento. Si no te ves valiosa, si no eres capaz de amarte de manera íntegra, es difícil que alguien más lo haga. Es como si le pidieras a alguien llenar un vacío que ni tú mismo has sido capaz de reconocer. Es importante que te hagas estas preguntas. ¿Cuánto te has sacrificado para ser amada? ¿Cuántas veces has permitido que otros invadan tu espacio emocional porque temías que, si no lo hacías, te abandonarían? El amor que te hace sentir ansiosa, que te deja vacía después de una conversación, que te hace dudar de tu valía, no es el amor que mereces. El amor verdadero te da paz, te da libertad, te hace sentir conectada sin perder tu identidad. Este es un proceso largo, un viaje que a veces puede sentirse solitario, pero la soledad no siempre es mala, y Jordan Peterson señala algo crucial. La soledad es a menudo el espacio donde encontramos nuestra verdadera voz, nuestra verdadera dirección. Cuando te enfrentas a tu propia compañía, cuando dejas de buscar afuera lo que necesitas dentro, empiezas a descubrirte en formas que antes no podías imaginar. Te empiezas a conocer con una profundidad y honestidad que antes no habías experimentado. La soledad te permite crear algo dentro de ti que no depende de nada ni de nadie. Te da la oportunidad de recuperar tu poder, de ponerte en primer lugar y construir la relación más importante de tu vida, la que tienes contigo misma. Sí, la mayoría de las veces, el amor es un reflejo de cómo nos tratamos a nosotros mismos. Las relaciones externas no son más que espejos de los vínculos internos que tenemos con nuestra propia esencia. Y cuando esos espejos reflejan una imagen rota, una imagen de duda, inseguridad y miedo, entonces estamos en un terreno fértil para el sufrimiento. Pero cuando ese espejo refleja una persona íntegra, empoderada y respetuosa consigo misma, las relaciones cambian porque tú cambias. Lo más profundo de este proceso es que cuando te amas de verdad, las relaciones ya no se sienten como un campo de batalla, sino como una danza fluida donde cada uno tiene su espacio, pero también su complicidad. Y esa complicidad no es forzada,
No es el resultado de sacrificios ni de cumplir con expectativas ajenas, sino el resultado de una conexión genuina. Sin embargo, salir de relaciones que te consumen, alejarte de personas que no te valoran, requiere valentía. No solo por lo que otros puedan pensar de ti, sino por lo que significa dejar ir las expectativas que has tenido de lo que el amor debe ser. Hay una gran diferencia entre estar acompañada por alguien y estar con alguien que realmente te apoya, te respeta, te ve. Y no te equivoques, no se trata solo de amor romántico. También se trata de amistades, relaciones familiares, vínculos laborales. El primer paso es empezar a reconocer y nombrar lo que no funciona. Y sí, a veces puede ser una revelación dolorosa, pero una vez que reconoces lo que ya no te sirve, puedes hacer algo al respecto. Puedes empezar a crear una nueva narrativa. Puedes aprender a decir no cuando lo necesitas, a poner límites que te protejan, a caminar por tu propio camino, incluso si no siempre es fácil. Jordan Peterson habla de la importancia de tomar responsabilidad sobre tu vida. La responsabilidad no es una carga, es una herramienta poderosa que te permite reclamar tu lugar en el mundo sin pedir permiso ni sentirte culpable. Es fundamental entender que no hay nada de malo en poner tu bienestar primero. A menudo nos han enseñado a ser complacientes, a priorizar las necesidades de los demás antes que las nuestras, como si el amor fuera algo que solo se mide en sacrificios. Pero el amor verdadero es aquel que crece a partir de la reciprocidad, la comunicación y el respeto mutuo. Y para que eso ocurra, debes empezar por crear ese espacio en ti misma, por aprender a decir, esto es lo que necesito y no tengo miedo de pedirlo, o incluso, esto es lo que no voy a tolerar más. El amor no debería ser un juego de poder. El verdadero amor es el que te invita a crecer, el que te permite evolucionar sin miedo a perder tu identidad. Porque cuando te eliges a ti misma, ya no te importa quién te elige a ti, porque sabes que tu valor no depende de la validación externa, sino de la verdad interna. La vida humana está llena de paradojas, desafíos altos y bajos, y a menudo la forma en que experimentamos nuestra existencia depende en gran medida de las creencias que tenemos sobre nosotros mismos y sobre lo que estamos dispuestos a aceptar. En este camino, uno de los desafíos más grandes es aprender a amarnos incondicionalmente. El amor propio, ese concepto tan necesario, pero tan a menudo incomprendido, es la piedra angular de una vida plena y significativa. Si alguna vez has sentido que te falta algo, que hay un vacío que no puedes llenar con logros o con la validación de los demás, lo que realmente te falta es un amor profundo y genuino hacia ti misma. No el amor egoísta o superficial, sino un amor que proviene de un lugar profundo de aceptación y autocomprensión. Cada vez que damos algo de nosotros mismos sin estar conectados con nuestro ser interno, nos despojamos de nuestra esencia. Pero por otro lado, al aprender a cuidarnos, a reconocer nuestra importancia, comenzamos a valorar todo lo que somos. Esto es vital, porque el amor no se trata solo de dar, sino de poder recibir, de entender que mereces lo mejor, de abrir tu corazón y tu mente a todo lo bueno que la vida tiene para ofrecerte. Para entender el amor propio en su totalidad, necesitamos alejarnos de las ideas preconcebidas que hemos heredado desde nuestra infancia. Vivimos en una sociedad donde las expectativas externas juegan un papel crucial. La idea de que debemos ser perfectos, cumplir con ciertos estándares y tener una vida que se vea de cierta manera es algo que constantemente nos bombardea. Nos enseñan a encontrar validación en los logros, en el reconocimiento, en la fama, en las posesiones materiales. Sin embargo, ¿qué sucede cuando estas expectativas no se cumplen?
¿Qué pasa cuando fracasamos, cometemos errores o no encajamos en los moldes que la sociedad ha diseñado para nosotros? Aquí es donde entra el verdadero desafío del amor propio. Porque el amor propio no tiene que ver con estar siempre en el lugar correcto, con siempre tener todo bajo control. El amor propio es abrazar la imperfección, aceptarse tal cual somos, con nuestras fortalezas y debilidades. Es reconocer que, a pesar de nuestras fallas, somos valiosos, dignos de respeto y capaces de aprender, crecer y transformarnos. El verdadero amor hacia uno mismo comienza con la aceptación profunda de lo que somos en el presente, sin intentar forzarnos a cumplir con estándares irreales. Brené Brown, una de las voces más influyentes sobre la vulnerabilidad, explica que la vergüenza y el miedo a no ser lo suficientemente buenos son los mayores obstáculos para vivir plenamente. Según sus investigaciones, la clave para superar estos miedos radica en la vulnerabilidad, la capacidad de mostrarse tal como somos, sin máscaras ni pretensiones, sabiendo que no siempre tenemos que ser perfectos para ser dignos de amor. La vulnerabilidad, lejos de ser una debilidad, es una fortaleza porque nos permite conectarnos con otros a un nivel más profundo y nos da la libertad de ser auténticos sin miedo al juicio. Es un proceso de desmantelar todo lo que hemos aprendido sobre el amor, la aprobación y el éxito, y empezar a construir una visión más genuina y auténtica. Esto significa que debes aprender a poner límites saludables, a decir no cuando algo no resuena contigo, a elegir qué relaciones y situaciones son beneficiosas para ti y cuáles te drenan. Este proceso de autoafirmación puede ser incómodo al principio, especialmente si te has pasado la vida complaciendo a los demás o buscando la validación externa. Pero te aseguro que con el tiempo esta práctica te liberará. La importancia de la vulnerabilidad en el amor propio. Uno de los aspectos más poderosos del amor propio es la capacidad de ser vulnerable. Vivimos en una cultura que a menudo asocia la vulnerabilidad con la debilidad. Se nos ha enseñado que debemos ser fuertes, invulnerables, casi inalcanzables para los demás. Pero la realidad es que la verdadera fortaleza se encuentra en nuestra capacidad para ser vulnerables, para ser honestos y auténticos con nosotros mismos y con los demás. Ser vulnerable significa reconocer que no somos perfectos, que cometemos errores, que tenemos miedo y que a veces necesitamos ayuda. Jordan Peterson explica que para sanar debemos enfrentar nuestros miedos más profundos, y eso es lo que hacemos cuando somos vulnerables. Cuando nos permitimos ser vulnerables, dejamos de ocultar nuestras inseguridades, nuestros defectos, nuestras experiencias difíciles. De alguna manera, al enfrentar nuestras sombras y aceptarlas, comenzamos a liberarnos de la carga del perfeccionismo. No se trata de ignorar nuestras fallas, sino de reconocerlas con compasión, de aprender a abrazarlas como parte de lo que nos hace humanos. Vulnerabilidad no significa debilidad, sino valentía. La valentía de ser quienes somos sin máscaras, sin la necesidad de agradar o encajar. Y cuando somos vulnerables, nos abrimos a nuevas experiencias, a nuevas formas de conectar con los demás. La vulnerabilidad nos permite crear relaciones más profundas y significativas, basadas en la autenticidad, en lugar de en las expectativas superficiales o las apariencias. Esta es la verdadera magia del amor propio. Al permitirnos ser vulnerables, nos damos permiso para vivir de manera más plena. El poder del autocuidado, no es solo un lujo, sino una necesidad fundamental para mantener un equilibrio emocional y físico.
A menudo, el autocuidado se asocia con actividades superficiales como hacerse un spa o comprar algo que nos guste. Aunque estas actividades pueden ser parte del cuidado de uno mismo, el verdadero autocuidado va mucho más allá. Se trata de escuchar nuestras necesidades internas, de priorizar nuestro bienestar y de hacer elecciones que fomenten nuestra salud mental y emocional. El autocuidado también incluye la práctica del descanso, la desconexión de las demandas externas y la creación de un espacio donde podamos simplemente ser. Es importante crear rituales que nos ayuden a reconectarnos con nuestra esencia, como la meditación, el ejercicio o simplemente pasar tiempo en la naturaleza. Este tipo de autocuidado es esencial para mantener un equilibrio y permitir que nuestra energía se recargue. Sin un autocuidado adecuado, es fácil caer en la agotadora rutina de complacer a los demás, de seguir el ritmo frenético de la vida sin detenernos a cuidar de nosotras mismas. Dejar ir lo que ya no sirve. El amor propio también implica aprender a soltar. A veces nos aferramos a relaciones, trabajos o situaciones que ya no nos benefician porque tenemos miedo de lo que vendrá después. Nos aferramos a lo familiar, aunque eso nos cause dolor, porque la idea de lo desconocido nos asusta. Pero el amor propio nos invita a soltar lo que ya no nos sirve, lo que nos limita, lo que nos mantiene en un estado de estancamiento. Es necesario liberar lo que no aporta nada positivo a nuestra vida. Relaciones tóxicas, patrones de pensamiento negativos o incluso ciertos estilos de vida que nos han mantenido atrapadas en una rutina sin sentido.